Planteamos en esta mesa un espacio de diálogo para repasar y revisar qué es lo que estamos haciendo desde los distintos actores del mercado, del ecosistema de trabajo, de talento digital en Argentina, y si lo que estamos haciendo es lo que alcanza, si lo que estamos haciendo es lo que está bien, y si tenemos un trabajo como comunidad, como actores que estamos en el mismo ecosistema de colaboración, de máxima colaboración o de máximo desarrollo del potencial de las oportunidades que nos ofrece la industria. Y en ese sentido, nos parecía interesante postular el tema desde una mirada de tensión y oportunidades, porque como empresas nosotros estamos viviendo el desafío del crecimiento que tenemos a la mano y que se nos presenta con muchísimo dinamismo y afrontando la necesidad y las oportunidades a partir de la búsqueda de nuevos recursos y nuevos talentos y demás. Y ahí nos encontramos con cómo se están formando los recursos, en qué cantidad se encuentra y demás. Tanto Aníbal como Néstor como Daniel hablaron largo sobre qué es lo que estamos viendo y qué es lo que pasa, pero tal vez poner en cuestión entre todos, desde la universidad, desde las consultoras y desde las empresas, esta cuestión nos permite encontrar alguna idea nueva o reforzar alguna iniciativa o alguna idea que podamos llevar adelante para transformar esta oportunidad en realización y transformar el potencial que vemos en la industria y en el crecimiento de la economía vinculada al conocimiento y al software en una realidad cada vez más fortalecida y cada vez más con mayor crecimiento y, si fuera posible, con mayor aceleración. De eso se trata este diálogo. Y yo quería empezar, Mara, para que vos nos contaras, digamos, desde tu lugar de consultora que está vinculando a los chicos con las empresas, ¿cuál es tu visión de si hoy estamos en tensión, si hay digamos, cuáles son las dificultades y las situaciones que ves en el mercado en relación a esto? ¿Estamos en tensión? ¿No estamos en tensión? Es una pregunta un toque amplia, un poco amplia. Sí, primero que nada, una de las cosas que más me gusta decir es tenemos que situarnos en la burbuja de tecnología y lo que eso significa, pleno empleo, sueldos por encima del 40% respecto a todo el mercado, y eso en sí mismo da un montón de oportunidades que no hay en otras áreas, en empleo, en ninguna área, diría yo, en Argentina. Sí, hay oportunidades, hay muchísimas oportunidades, sobre todo de trabajo con la gente. Al ya tener ciertas cuestiones básicas cubiertas, como el salario, como beneficios, obra social, cosas que ya sabemos que dentro de empresas de tecnología probablemente se den, hay posibilidades de trabajo desde otros ámbitos, desde lo que hablaba antes Daniel de cuestiones cognitivas, de desarrollo personal, inclusive desde el lugar de pensar la organización desde un punto de vista absolutamente diferente, como por ejemplo organizaciones horizontales no tan jerárquicas, organizaciones ágiles. Sí, las oportunidades son enormes, son más oportunidades que dificultades las que hay. Tal vez las dificultades son más por diferenciación o por la brecha que esto genera con otras áreas referidas al empleo. Pero esas oportunidades encuentran el equipo y las personas que las empresas están buscando. Bien. Bueno, bueno, está prendido. Sí, hay una brecha de talento fuerte en cuanto a las organizaciones y justamente ese es un desafío, ¿no? Digo, nos estamos perdiendo una oportunidad importante de como país poder contribuir a todo lo que es el desarrollo tecnológico y por eso es que las empresas también salimos a trabajar de otra forma, ¿no? Un poco trayendo lo que comentaba Mara, ¿no? En organizaciones diferentes el talento es distinto, el desafío es diferente en un mercado súper competitivo, poder fidelizar el talento es un desafío. Y poder también atraer talento o poder cumplir, ¿no? Con las necesidades que tiene el mercado. La Galle, ese lado, que es donde yo trabajo, salimos a formar talento y basado en competencias que tienen que ver con la capacidad de aprendizaje constante, ¿no? O sea, que son
competencias súper importantes en un mercado dinámico, ¿no? En un mercado que se está actualizando constantemente. Y la necesidad de las empresas de salir a formar recursos es de alguna forma una interpelación para las universidades en relación a si esos recursos están formándose de acuerdo a las necesidades de la industria, o cuál es la postura que ustedes tienen en relación a esta tensión. Si querés, Pablo, primero. Sí, yo lo que primero quisiera hablar antes de las tensiones, dado que este panel dice acciones y tensiones, porque el tema de las tensiones yo les comento con Tito de Justi y con otras personas que están acá en el auditorio, tenemos un desacople de impedancias entre lo que quiere la industria y lo que ofrecemos en la academia desde hace, ¿cuánto? 20 años más o menos, ¿no? Entonces, es un clásico, parece el día de la marmota esto, digamos, ¿no? Entonces, yo quiero arrancar primero con las acciones y creo que esta es una bisagra con todo que tiene que ver, como decían Néstor y Aníbal, sobre el tema de la transformación digital, Industria 4.0, etcétera, etcétera. Tenemos una oportunidad única que es interesante este debate. Entonces, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, digamos, lo que estuvimos haciendo desde hace un año y pico más o menos es pensar en las carreras del futuro, ¿no? Es decir, ha sido una convocatoria abierta y una gestión de un nuevo decano desde hace año y pico más o menos. Entonces, lo que nos propusimos, no necesariamente, no solamente para las carreras nuestras, y de eso puedo llegar a hablar yo, es redefinir todas las carreras, todas las ingenierías, ¿no? En una universidad o en una facultad de ingeniería como la UBA, eso tiene una ventaja porque podemos aprovechar una de esas capacidades que tenemos los distintos ingenieros. Y una amenaza, digamos, o un problema que podemos tener es, bueno, ¿cómo salimos de los compartimentos estancos? Vos sos electrónico, vos sos civil, vos sos ingeniero mecánico, nosotros somos licenciados en análisis de sistemas o ingenieros informáticos. Entonces, ¿cómo rompemos esos compartimentos estancos en función de lo que hablaban ustedes recién acerca de lo que es la transformación digital, ¿no? Es decir, entonces, arrancamos desde casa tratando de redefinir todas las carreras. Lo que estamos haciendo también es una apertura muy amplia para toda la comunidad. Pueden entrar en el sitio de la UBA y ver exactamente en el sitio de la Facultad de Ingeniería y ver lo que estamos haciendo y aportar sus ideas. Y entonces, bueno, una de las cosas que sí me parece plantear, para dejarle después al resto del auditorio, unas cosas interesantes que surgen de una jornada que hicimos de ingeniería del futuro, digamos, de las carreras del futuro, es que todas las carreras necesitan un soporte mucho más fuerte de informática, o sea que es una oportunidad para nosotros también. Entonces nosotros, y esa en parte es responsabilidad de un departamento de computación, no de las comisiones curriculares, para el resto de las ingenierías. Entonces tenemos que ayornar nuestras carreras, por ejemplo, estamos dando, por ejemplo, uno de los lenguajes que está paradójicamente un lenguaje bastante viejo y es Python, por ejemplo, y sin embargo ahora por el tema de ciencia de datos ha crecido de una manera exponencial. Bueno, todas las ingenierías a partir de ahora tienen Python como primer lenguaje porque ellos los engancha con análisis numérico, con ciencia de datos, que todos sabemos que una cantidad de APIs hay específicas para el tema de data science, etcétera, etcétera. Entonces, yo ¿cómo veo eso? ¿Qué acciones estamos tomando? No solamente estamos brindando una oferta de nuestras carreras, ingeniería informática, licenciatura en análisis de sistemas, sino también otra posibilidad que es, bueno, cualquiera de las ingenierías con el tema de la transformación digital y de la industria 4.0 permitiría ingresar en el mercado y en la industria una cantidad de recursos, de profesionales fuertemente capacitados. Bueno, yo represento en cierto modo la Facultad de Informática de La Plata, que fue una de las primeras facultades de informática del país, allá por el, 99 creo que se creó. Voy a tratar de ser concreto y creo que de lo que vos dijiste inicialmente coincido en que aprender es más importante que enseñar, con lo cual seguramente que lo que nosotros hemos tratado de hacer es muy poco respecto a lo que tenemos que aprender todavía. Bueno, pero en La Plata ha habido una política interesante que, por ejemplo, los planes de estudio los actualizamos 2003, 2007, 2011 y 2015. En ese contexto, a partir del 2014, creamos un consejo
de profesionales externos con representantes de las empresas que no tuvieran nada que ver con la universidad, que vienen a discutir todos los temas regularmente, incluyendo los curriculares. A raíz de eso, en el 2015, una modificación que hicimos fue incorporar una nueva carrera corta con 4 orientaciones, una orientada a ciencia de datos, otra cloud computing, otra seguridad y privacidad, y la otra desarrollo móvil y web, que tienen salida a los 3 años y empalman con las carreras largas porque era una demanda. Esto nos ha llevado a tener más ingresantes, cosa que no es el panorama general del país. Y tomando otra de las iniciativas interesantes es que creo que tenemos una de las pocas carreras de grado compartidas entre una facultad de informática y una de ingeniería, que también es una experiencia interesante porque esto de compartir saberes, como dice Pablo, termina potenciando la formación del recurso humano. Con respecto a qué es lo que hay que hacer con la demanda del mercado, yo creo que primero que nada la universidad tenemos que mirar el grado integrado con el posgrado, porque en esto de aprender en forma continua, la actualización profesional es un requerimiento que más allá de los títulos formales, en La Plata se refleja en que tenemos 2.800 alumnos activos en el grado y 1.500 en el posgrado. O sea que evidentemente alrededor de 13 títulos tenemos ahí de distintos tipos de especialización, maestría y demás. Y no es para la formación académica, es 90% para el reciclado y actualización profesional integrado con las empresas. De hecho, la especialización en inteligencia de datos la hicimos por un pedido explícito del grupo de empresas del Polo IT. Y las otras cosas que yo veo que le faltan para llegar a cubrir ese déficit a mediano plazo, y que de alguna manera algunos de los expositores anteriores lo dijo, es trabajar sobre la escuela primaria y la escuela media, en la formación de docentes y en el discutir los contenidos que hacen a el pensamiento computacional más que a enseñarle a programar en, no sé, C, Python, Pascal, lo que vos quieras, porque la formación de los chicos en esto tiene claramente un déficit que hace que vos la gran deserción en la universidad la tengas entre el ingreso y el primer año. Esa es una realidad. Después de que pasaste al segundo año, el 90% egresa, pero el problema es que perdiste el 50% de los potenciales en el primer año. Bien, y en el caso de una institución terciaria como la ORT, ¿cuál es la situación? ¿Es la misma que la de las universidades? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá quería poner un poco de acciones y tensiones. Veo que por lo general cuando hablamos de formación pensamos en formación universitaria y está bien. Voy a hablar un poco de las tensiones y las acciones. En las acciones, cuando hablamos de cambio de la industria, de metodologías ágiles en el desarrollo de software, creo que nos está faltando también ser ágiles en la formación. O sea, seguimos pensando en, a lo mejor, ¿no? Para poner un poco de tensión, en reformular un plan de ingeniería. La pregunta es si la solución viene solo por ahí. ¿Se necesita la ingeniería? Yo creo que se necesita. Ahora, digo, escuchando las demandas también de la industria, con la cantidad de puestos de trabajo que no hay, la realidad es nosotros somos, además, ORT tiene formación primaria, secundaria y terciaria. Yo represento a lo que es la formación terciaria. Nosotros hemos hecho un cambio el año pasado, en agosto. Nosotros tenemos un plan de analista de sistemas de 3 años. El año pasado lo pasamos a 2 años y duplicamos el ingreso de estudiantes simplemente con bajar un año de plan de estudio, que no fue fácil porque también había que lograr aprobarlo a través de una resolución que salió, a raíz de cómo hacemos para sostener un título que era de 3,2 con el mismo título y el apoyo de lo que es la virtualidad. La realidad es que nosotros desde agosto del año pasado, solamente 2019, entre marzo y la inscripción de agosto, ingresaron 700 estudiantes de analista de sistemas nuevos al instituto. Entonces, ¿qué vimos con esto? Primero que creo que hay un tema por ahí para el final, pero creo que hay que resignificar lo que es la formación terciaria o educación superior no universitaria, que puede articular con las universidades, que tenemos que encontrar la forma ágil de formar. O sea, fíjense que nosotros lo único que hicimos, o sea, teniendo la misma marca ORT, teniendo la misma propuesta académica de título, bajamos un año y hay gente que no se animaba que se animó. O sea, digo, hay que encontrar maneras de acercar a la gente a esto y pensar que no es un imposible, apostar a la formación continua, no una única formación para toda la vida, que esto lo hablaba Daniel también. Entonces nosotros estamos apostando ahora a una formación de analista de sistema de 2 años
con postítulos de educación superior. Entonces, la verdad que en la práctica yo creo que como acciones tenemos que trasladar todo lo que vemos en la industria respecto al perfil de los millennials, de la industria 4.0, los no perfiles, dónde quedó la educación y dónde está nuestra agilidad en adecuarnos a eso. Para respuesta a las demandas insatisfechas del mercado, creo que ingresen 700 alumnos en un año, en este solo 2019, con un cambio en el plan de estudio, da para repensarnos como sociedad. También está como, yo digo, desvalorizado, desvirtuado o devaluada la educación superior no universitaria en el país, cuando los países desarrollados en tecnología tienen su gran formación en esto, sin descuidar la universitaria, que evidentemente es necesario, pero son como estamentos y no es por ahí lo que requiere hoy masivamente la industria del software. Así que me parece que hay mucha sinergia por hacer y tenemos que repensarnos. Incluso el tema de cómo hacemos en la educación superior no universitaria para que se facilite el acceso a la universidad, que eso también con estos cambios cada vez es más difícil, ¿no? Seguro. Y también pasa que la demanda nuestra, la de las empresas, contribuye a dilatar los procesos de aprendizaje o formales de los chicos. En ese sentido, no era solo en broma que decía necesitamos ingenieros, porque, y te pregunto a vos, ¿cuánto pesa en tomar a los chicos o en el desarrollo profesional que hayan completado su educación? Y esto, perdonen que haga la pregunta, o cuánto nos toca a nosotros, incluso desde dentro de nuestras organizaciones, trabajar para darle continuidad y mayor entidad a esa formación. Yo creo que es un trabajo colectivo, ¿sí? Que no es un trabajo de una de las áreas únicamente, como decir las organizaciones, sino que tiene que ver con un trabajo entre todas las instituciones, ¿no? Y digamos, quisiera también sumar, digamos, nosotros hablamos de las organizaciones, las universidades también, pero hay, digamos, un espacio también que es súper importante, que es la familia, ¿no? Cómo la familia acerca a las personas también a esas instituciones a través de la tecnología, ¿no? Como una opción más también de desarrollo profesional, ¿no? Porque tiene que ver inicialmente con eso, instituciones también de digamos, primarias, también secundarias, universitarias y terciarias. Entonces, desde ese lugar creo que es un trabajo colectivo que tiene que ver con cómo las instituciones articulan entre sí. Por ejemplo, nosotros Lagash University es un programa que lo desarrollamos en conjunto con organismos terciarios y universitarios, ¿sí? Y tiene un programa que acompaña a que la persona también termine la universidad. No es un programa alternativo, sino complementario a lo que es el desarrollo universitario, que tiene que ver con cubrir una demanda y una necesidad que nosotros como organización hoy tenemos, ¿no? Pero eso es acompañado de convenios con universidades, tanto para continuar, digamos, como para iniciar la formación académica también dentro de la institución, y tiene que ver con ese acompañamiento, ¿no? Me parece que es un poco más amplio, no es de una de las áreas, sino de un trabajo más en conjunto. Por lo menos nosotros lo vemos de esa manera, lo apoyamos, lo promovemos de esa forma. Creo que Argentina tiene un montón de instituciones excelentes, o sea, no faltan oportunidades, creo que falta repensarlo, que es un poco lo que veníamos nombrando, y trabajar de manera más colectiva. Bien. Mara, una pregunta sobre esto, digo, desde tu lugar de trabajar con los dos actores, ¿cuál es el gap en formación que más aparece o cuál es digamos, la divergencia? Y esa era una. Y otra pregunta que quería hacerte es, este proceso, a veces hasta escandaloso, de rotación, ¿cuánto contribuye al conjunto? O sea, ¿cuánto está bien? Bueno, empiezo primero con el tema de formación. Creo que lo más lindo, lo más interesante que nos trajo la tecnología a todo esto es la posibilidad de repensarnos todo el tiempo sobre qué paradigma estamos parados respecto a la educación, que no es menor, es altísimo. Al ser exponencial el crecimiento tecnológico y afectar de manera tan fuerte, tan violenta casi a todos los aspectos de la vida que tenemos, es necesario un cambio en la formación que acompañe eso, como decías recién. Lo que se ve mucho en la formación es que la gente está muy formada técnicamente, pero muchas veces desde lo más básico, no sabe cómo contar su historia en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces, si bien a mí me gusta mucho la formación académica, es una cuestión personal,
estoy casi convencida que las universidades, una de las cosas que tienen que hacer es enseñarnos a frustrarnos, pero también creo que tendría que ser como un poco más impactante respecto a las habilidades blandas, en la formación de habilidades blandas. No solamente el tema técnico, como decías recién, el tema de aprender a programar lenguajes o lo que sea, sino cómo aprender a aprender de manera más rápida, cómo poder absorber conocimientos de manera más efectiva, de manera que podamos compartirlos con otros, el trabajo en equipo, cosas que son absolutamente básicas que a la hora de seleccionar gente para trabajar en empresas de Argentina o en empresas de afuera, la educación formal no es lo que más se busca hoy. Tal vez en el 2013 era algo que se buscaba mucho todo el tiempo, el tema de que se tenga un título, sí o sí, pero a veces hoy, no sé, estamos trabajando para Berlín que nos piden gente que no tenga ningún tipo de formación académica. O sea, no necesariamente tiene que tener formación académica. Sí tiene que tener un título de grado para la visa y cuestiones más de papeles, pero hay empresas que realmente no les interesa el tema de la formación académica porque la gente ha desvalorizado y sí está un poco devaluado, cosa que es muy lamentable. La gente de sí misma entendió que su formación puede ser de una manera más como en clústeres, puede ir tomando su formación desde diferentes lugares de manera más ágil. Entonces el gap de formación creo que está ahí porque la gente aprende y aprende mucho trabajando. Es casi como la nueva universidad del trabajo. Y respecto a la rotación, ¿qué decirte? Para mí eso viene más desde el lado de cómo están organizadas las empresas. O sea, cómo las empresas actúan respecto a la retención y sobre todo a la atracción. O sea, cómo empieza el primer contacto con una persona desde que se plantea la marca empleadora de una empresa, desde cómo se posicionan frente a la gente, cómo se muestran, qué van a dar, y cómo hacen la atracción y la retención de ese talento que quieren gestionar. Y aparte también pasa muchísimo que recursos humanos en muchas empresas lamentablemente atrasa mucho. No acompaña todo este crecimiento tan importante tecnológico que hay y deja de prestar atención un poco a lo que significa que la empresa trabaje con gente que es feliz adentro de esa empresa. Entonces yo diría que hoy las empresas que más rotación tienen son las que menos atención prestan a la gente o que han tenido una estrategia específica. Por ejemplo, cada tanto todos sabemos en tecnología que aparece una empresa que rompe el mercado con los salarios. Pasó mucho en el 2013, pasó en el 2014, está pasando ahora. Hay presente. Bueno, no voy a nombrar, pero sucede. Cuando aparecen empresas que rompen el mercado con salarios que son, no sé, 3 veces más de la media o que están muchísimo por encima de la media, están formando un tipo de gente que nosotros entre las consultoras los llamamos mercenarios. En las empresas también. Los mercenarios se mueven, no hay posibilidad de retener un mercenario. Un mercenario va a hacer un trabajo durante un tiempo específico y después se va a seguir buscando para lo que fue a esa empresa, buscando subir el dinero que cobra. El tema es que en algún punto también está pasando que tenemos la vuelta de los mercenarios, que me está pasando a entrevistar gente que cobra $8.000 para empresas de afuera y de repente se da cuenta que está trabajando solo todo el día, que no se siente bien, que quiere pertenecer a un equipo. O sea, están pegando la vuelta muchas veces. O sea, eso es un ciclo específico. Y las empresas que tienen estos salarios gigantes tienen una estrategia específica. Todas estas empresas lo hicieron para atraer talento de calidad, digamos, o sea, atraer talento que podía solucionar ciertos problemas en ese momento específico, sabiendo que iba a durar 1 año y medio, 2 años. Entonces, no es una cuestión tan naif, digamos, es bastante pensado. Bien. Y desde la universidad se trabaja sobre estos conceptos de habilidades blandas. Mirá, justamente este año hicimos una transformación de todos los planes de estudio de la facultad incorporando las habilidades blandas. ¿Por qué? No, tampoco fue una cuestión, como siempre, un poco la necesidad te impulsa, ¿no? Estamos tratando de certificar calidad Euroinf y la calidad a nivel de las universidades europeas tiene una serie de requisitos, las habilidades blandas.
lo cual nos obligó a trabajar sobre no solo los planes de estudio, sino los programas de cada asignatura respecto de cómo demostrar esas habilidades blandas que son muy lindas de escribir, no sé, trabajar en equipo, expresarse, qué sé yo, pero después uno lo tiene que reflejar en el trabajo y en el aprendizaje del alumno. Realmente es una transformación que le hace falta. Si vamos a los defectos de la universidad, de los que uno ve rápidamente, es una transformación que hace falta, es esto de incorporar lo de las habilidades blandas en la formación, porque no es lo mismo un ingeniero clásico que un informático de hoy o que alguien dedicado a la tecnología. Otra cosa que nos hace falta es que las carreras tardan más que la duración nominal y en parte es porque los estándares de calidad también se asocian con tiempo. Si no, siempre es así, porque vos podés formar una persona competitiva con tiempos más cortos. Pero bueno, hay toda una serie de reglamentaciones, acreditaciones, etcétera, que te condicionan en este punto. Y creo que la universidad trata... ¿Que son estériles hoy? No, yo no diría estériles, porque vos, claro, una persona que se forma en los 5 años está muy bien, digamos, hace 3.700 horas presenciales en 5 años, está muy bien, pero si vos esas 3.000 y pico de horas las mechás con valorizar el trabajo en una empresa, con valorizar que la tesina de grado la pueden hacer de acuerdo a su recorrido laboral, valorizar que haya otros componentes curriculares que hacen computables, seguramente vas a cortar el tiempo de egreso, digamos. Y después creo que en general esto de percibir la demanda como un concepto no que conductivo que diga lo que tiene que hacer la universidad en los planes de estudio, pero sí como un elemento importante para definir los planes, pensando que uno está formando gente que dentro de 3, 4, 5 años tiene que trabajar en la industria, es otro punto que es difícil a la flexibilidad de la mentalidad académica clásica. Yo creo que está en transformación. Yo creo que informática es una de las áreas con más dinámica de transformación en esto. Y como último déficit, yo creo que uno tiene que mirar la educación como un sistema integral. Y creo que la universidad a veces mira el escalón que hay con los niveles previos como un defecto de los niveles previos. Y no es así. Tenemos que ser parte de un sistema integral de educación y ayudar a que esos niveles previos se actualicen también, porque como bien dijo el colega acá, la educación terciaria recibió un montón de golpes, porque ORT no es la referencia promedio de la educación terciaria en la Argentina, digamos, y menos en informática. Es decir, vos para modificar un plan de estudio terciario en la provincia de Buenos Aires es casi una tarea titánica, digamos. Yo creo que la universidad tiene que trabajar también en ese sentido, pero tiene que haber una política pública. Siguiendo con lo que dice Tito, esos $8.000 que vos te referías recién conspiran en que los estudiantes se reciban en 5 años, digamos, ¿no? Es decir, nosotros, claro, obviamente, ¿no? Entonces, como yo digo siempre, las carreras de informática, es decir, tienen una ventaja, ¿no? Es decir, rápidamente consiguen trabajo los estudiantes, o sea que muchos de ellos absorbidos por la empresa. Hacen algoritmos 1, algoritmos 2, o algo de sistema operativo, base de datos y ya se van. Pero tiene una desventaja que rápidamente consiguen trabajo, ¿no? O sea que lo que es una ventaja es una desventaja también, lo que conspira con la duración de las carreras. Con relación a las habilidades blandas, lo que yo les contaba hace un rato de la jornada carrera de futuro, deviene ahora en el plan 2020, ¿no? de renovación de todas las carreras de ingeniería. Y una de las cosas que más sale es precisamente eso, cómo incorporamos habilidades blandas, que son las que de alguna manera definieron ellos, y lo que nosotros pensamos, todavía está en plena ebullición esto, o sea que lo estamos redefiniendo, lo que nosotros pensamos es no incorporarlo posiblemente como materia, sino a partir de la actividad, de las prácticas, de los trabajos prácticos, alentar esas habilidades blandas, ¿no? Pero paradójicamente en la UBA Ingeniería una de las cuestiones que salió en la encuesta es que se valoriza las habilidades duras precisamente, ¿no? Es decir, porque claro, si nosotros formamos, porque posiblemente por tanta demanda que hay en el mercado, hay
perfiles diferentes, o sea que me parece muy bien lo que está haciendo ORT, por ejemplo, y esos 700 chicos seguramente van a conseguir laburos en un determinado perfil. Pero hay otras habilidades que se necesitan y otras capacidades, como yo decía hace un rato, de lo que tiene que ver con transformación digital e industria 4.0, en lo que posiblemente se necesita un cuerpo teórico mucho más sólido. Entonces, también está esa contradicción, esa dicotomía, como para ver, bueno, ¿formamos ingenieros más light? No, precisamente yo creo que lo que nos va a distinguir en el mundo, y de hecho los ingenieros argentinos nos distinguimos en el mundo, no necesariamente los de la UBA, es precisamente esa capacidad sólida y fuerte en las ciencias duras, ¿no? Es decir, creo que es importante eso también. No, yo coincido completamente, creo que esto es un ecosistema de formación. Creo que cuando uno habla de los 5.000 puestos que no se cubren por año, habría que poder decir cuántos necesito en desarrolladores con poca formación o con la formación básica para que la empresa lo pueda seguir formando, cuántos ingenieros necesito, digamos, y eso también es como clave, porque 5.000 no es 5.000 de cualquier cosa. Entonces, y coincido también que hay algunos niveles que requieren un ingeniero bien formado y que no se trata de suboptimizar la educación universitaria. Creo que lo que se trata es de generar un ecosistema educativo, de saber que podemos apoyar a la demanda del mercado de diferentes maneras y que tenemos que encontrar la manera de articular esto. Y lo que digo con esta experiencia que tuvimos nosotros, que por suerte en lo que es Capital Federal, ese plan ya no lo aplica solo OR, sino que todo Capital Federal, ya hay otras instituciones que lo han tomado. Creo que el trabajo es ese, ¿no? Porque cuando acercamos la propuesta y hoy al millennial le acercamos como algo más accesible, más escalonado, pues nosotros no hicimos absolutamente nada más que decir que pasamos de 3 a 2 y se duplicó todo. Entonces, hay una distancia en la percepción de que sistemas es algo inalcanzable, que es algo complejo, que es una ciencia exacta, que en algunos niveles de formación lo es, pero no en todos. Entonces creo que ahí también desde las cámaras y de la industria también decir qué tipo de gente, qué tipo de formación, digamos, nosotros como institución educativa no dejamos de ver emprendimientos como Digital House, que también tuvieron su eco, y uno dice, bueno, realmente las empresas no están encontrando la gente que requieren en el mercado, se cansaron de ir a las universidades para sacar gente, se cansaron de ir a los terciarios y dijeron, bueno, formamos nuestra propia gente. O sea, me parece genial la idea y me parece que eso es lo que a veces es un poco, que es la puja del mercado. Pero creo que hay espacio para todos y que necesitamos, que obviamente que haya una buena formación. Y el otro tema que también pasa con estos niveles de formación, que simplemente lo tiro, no es para debatirlo, pero también nos encontramos en temas como inteligencia artificial, que si bien es uno de los pilares de todo este desarrollo de Industria 4.0, también hoy lo tenemos accesible como servicio en espacios como Watson, como Azure, como AWS. Entonces, digo, ¿es necesario llegar a un nivel tan alto de formación para poder hacer uso y aplicación de la inteligencia artificial? Yo creo que no. Entonces digo, claro, y nosotros vamos a desarrollar gente que hace algoritmos complejos o vamos a utilizar en la mayoría de los casos servicios de la nube. Entonces, bueno, digo, me parece que es un desafío constante. Lo que sí creo que tenemos que trabajar en el ecosistema educativo, empresa, formación superior no universitaria y universidad, porque si es un pedido del estudiante, cuando se acerca igual a un plan oficial en contraposición a un Digital House, es si quiero, puedo seguir formándome, y ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí quería hacerte 2 preguntas y relacionadas con, ¿cuántos de esos niveles intermedios de formación después completan una formación universitaria? No hay una... Sí, nosotros tenemos menos del 5%, Ajá, pero okay. En el seguimiento del 5% de nuestra población que articula con una universidad. Ok, o sea, es bajo, bien bajo. Okay. Y viceversa. Pero ese 5% ¿Y viceversa? que articula, perdón, ese 5% que articula, pero en el momento de inscribirse es más del 50% que consulta. O sea, todo el mundo cuando viene dice, no, pero ¿puedo articular después? Si quiero seguir estudiando, ¿puedo articular? De hecho, tenemos articulación con ingeniería de UCEMA, o sea, pero esa es la consulta. Ahora, después lo que continúa en la universidad es el 5%, pero en el momento de la inscripción hay una expectativa de seguir estudiando. Cortito, nosotros tenemos alrededor de un 50% de los que llegan al título de 3 años que termina la licenciatura. No la terminan los 2 años que faltan.
la termina en más tiempo, por esto que decimos, básicamente de la ocupación laboral. Y la segunda cortita, para defender un poco lo que dice Pablo, todos hablamos del valor agregado de esta industria y de la competitividad y de entrar con innovación en mercados mundiales, etcétera, etcétera. Bueno, para llegar a eso, los recursos humanos tienen que ser muy competitivos. Esto no quiere decir que hay que... La pirámide, yo coincido con la pirámide. Ahora, la parte de arriba de la pirámide tienen que ser doctorados competitivos a nivel internacional. Claro. Estaba pensando mientras él hablaba que una cosa es la gente que entra a las empresas a trabajar en posiciones más junior o semi-senior, o tal vez alguna persona senior con muchos años de experiencia. Pero a la hora de contratar gente que sea lead o gente que sean gerentes o que esté más del lado de gestión, el título pesa y pesa muchísimo. Ahí sí es como muy fuerte la gente que sí está recibida con algún posgrado, inclusive los doctorados de las universidades públicas están súper valorados. Y ahí realmente es muy importante cómo se hace la diferencia entre la gente que estudió y la gente que completó sus estudios y la gente que no completó. O sea, ahora, sería que la pirámide hay que agrandarla abajo y desde todos los lugares, porque, digamos, tenemos que formar también una elite de grandes científicos de datos y científicos de computación, y eso tal vez tiene carriles de formación separados. Inclusive mirá la migración, la elite que vos decís de científicos acá es importante. Cada vez nos piden yo creo que desde hace 2 o 3 años estamos recibiendo muchísima demanda de argentinos que trabajan en carreras de tecnología para trabajar afuera y que se terminen de formar afuera. Esto es en universidades en Oxford. Y esto es una llamada de atención también para las empresas, porque en definitiva, como empresas, nos proponemos generar valor agregado de calidad a partir de ciencia y trabajo de altísimo nivel. ¿Cómo ves vos eso? Sí. Bueno, nosotros desde Lagash lo que desarrollamos a partir del 2018 es la oficina técnica y que justamente se dedica a eso, ¿no? A todo lo que es investigación, ciencia de datos, RPA, digamos, todo lo que es tecnología más emergente, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con cómo motivás a las distintas generaciones, ¿no? Hoy ya hablamos de la generación los centennials, digamos, ya no son ni los millennials, ¿no? Entonces es cómo uno va entendiendo a esas generaciones, ¿no? No todas se mueven por plata, es cierto que hay mucha generación, hay muchas personas que se mueven por plata, pero hay gente que se mueve también por motivación, ¿no? Y eso tiene que ver con un trabajo de la empresa de entender, ¿no? De entender la cultura, de entender a las personas que forman parte. Cuando hablamos de rotación, tenemos rotación sana y rotación tóxica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces digo, con la rotación de la persona que está por plata únicamente, nosotros, por ejemplo, como compañía, no nos peleamos con eso, ¿no? Digamos, ahora sí nos duele la rotación de talento, ¿no? La rotación de gente que realmente agrega valor a la compañía. Y sobre ese talento es sobre el que trabajamos, sobre el que diseñamos las políticas, las prácticas, los procesos de acompañamiento, los procesos de capacitación, las oportunidades, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Y hoy en día tenemos competidores que son hasta extranjeros, esto que decían recién, ¿no? Ya no son las empresas locales, son empresas de afuera que en circunstancias súper precarias y súper competitivas, porque es un modelo dolarizado, digamos, ¿no? Es imposible competir, ¿no? En esa línea. Por eso nosotros también salimos a decir, bueno, formamos nuestro propio talento. Y ya en 5 ediciones que tenemos, formamos a más de 130 personas elegidas únicamente por su capacidad de aprendizaje. Es decir, que ¿En qué tiempo de aprendizaje? 3 meses. Ajá. Es una formación de 3 meses que tiene todo un proceso de mentoring y acompañamiento, que tiene, digamos, justamente mentores de distintas verticales, ¿sí? Organizadas por la oficina técnica, y que son personas que siguen un plan de carrera donde se van capacitando constantemente y pueden aplicar eso en distintos proyectos, ¿no? Y son personas que hasta crecen un 30% más rápido que las personas, digamos, que ingresan en un proceso típico con un background de mercado, ¿no? Y que tienen un nivel de rotación 0, a diferencia de, digamos, de otro tipo de talento. Ahora, esa pirámide, como decíamos recién, ¿no? Se alimenta con un equipo profesional, preparado, capacitado y con competencias, digamos, acorde, ¿no? Y una de las competencias que no nombramos, pero también es importante, es el liderazgo, ¿no? El liderazgo es crítico para que esas personas puedan crecer, desarrollarse en una organización. El líder es la persona que está en el día a día con el talento, la persona que lo entiende, la persona que
puede como generar ese cambio, ¿no? El líder más protagónico, que es un poco el tipo de liderazgo que nosotros trabajamos con la gente, ¿no? Bueno, una de las cosas que quedó en relación vos lo mencionaste y en algún momento charlamos, Damián, es el primer escollo es los chicos que ingresan y la dificultad específica para Damián, la dificultad específica para enfrentarse a las materias y demás. Y vos me contabas algo en relación al ingreso y cómo resolvieron ese desafío. No, bueno, está este mito de cuán exacta es la computación en el sentido de las matemáticas, qué dificultad. Nosotros en un momento en Nord, hará ya 6 años atrás, teníamos como una nivelación en matemática antes del inicio, y eso era un obstáculo en el momento de la inscripción. O sea, nosotros, ahora me tocó por suerte esta charla en un momento de éxito, porque me preguntabas un año atrás y estábamos viendo que cada vez teníamos menos alumnos, digamos, porque la problemática del terciario hasta el año pasado era que no teníamos forma de acercar a los alumnos. Uno de los temas era cuánta matemática tenía, la pregunta básica. Nosotros teníamos un programa de nivelación que se hacía en febrero para que ingresen en marzo. Y lo que hicimos fue finalmente sacarlo e incluirlo, porque yo decía, ¿cuántas clases son? Son 6 clases de matemática. No, veamos cómo metemos las 6 clases de matemática en alguna materia en el primer mes. Pues no tiene sentido de restringir el ingreso con el fantasma de la matemática cuando lo podemos tener adentro y darle esas 4 o 5 clases de matemática adentro. Así que creo que en esto tenemos que buscar la manera de vender distinta la aproximación a sistemas, ¿no? Sí, y el problema de formación que mencionabas vos sobre cómo, digamos, cómo se forma en matemáticas en la secundaria y Eso demás. lo traemos del secundario también. Y sobre el cual, bueno, acá no estamos los actores que estamos actuando en eso, pero ciertamente es una demanda vigente. Sí, yo creo que coincido con que nosotros eliminamos lo que era el ingreso, lo incorporamos al plan de estudio y este ciclo de igualación lo hacemos abierto y no eliminatorio. De todas maneras, el problema que seguimos teniendo es que una persona que le cuesta el razonamiento lógico y que le cuesta la interpretación de enunciados y de sintetizar un modelo del mundo real, realmente uno tendría que trabajarlo antes. Por eso yo insisto que el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, y más allá de la herramienta, que si es programar con robots, o es un ambiente virtual, o es ponerlos a jugar con el celular, pero pensando, es un trabajo que es una política educativa que le hace falta al país. Capaz en Capital Federal está más avanzado, no sé cómo decir, pero uno que mira alumnos de todo el país, es muy difícil recuperarlo. Yo te hablaba, cuando hablamos por teléfono, te contaba la estadística. Nuestra estadística es muy fácil. Vos tenés los que le va bien en las pruebas diagnóstico, que no son eliminatorias, del ingreso, de los módulos estos iniciales, de lo que sabés de la secundaria, digamos, y que tienen un modulito de expresión de problemas y algoritmos, que es pensar un problema y expresarlo sintéticamente, el 80-90% le va bien en primer año. Pero vos tenés que el mayor porcentaje le va mal en ese inicio. O sea, porque tienen un déficit de formación, no de información. Y sobre eso, una vez formados en la secundaria, ¿es imposible actuar? Este sí es mi lugar. Sí, está pasando que hay varias empresas, de hecho yo estoy trabajando con una empresa que se llama Manas Technology Solutions, que trabaja para afuera, que tienen un gabinete, como si dijera un gabinete psicopedagógico, pero no lo es la vuelta del psicólogo organizacional dentro de las empresas. Recién mencionabas cuestiones de liderazgo y hay veces que sí, es cierto que un líder tiene que estar formado con habilidades power skills, habilidades blandas o como les queramos decir, pero hay veces que creo que las empresas piden mucho de una persona y no hacen el acompañamiento adecuado. Entonces ahora se está empezando a usar la figura del psicólogo dentro de la empresa. Estoy hablando de una empresa que tiene 30 personas, no tiene 60 como antes se pensaba que recién ingresaba alguien de recursos humanos o alguien de apoyo. Con esta empresa estamos ideando planes como para cuando una persona ingresa a la empresa tenga una capacitación sobre gestión de tiempo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, capacitaciones adecuadas a cada persona para que después de 6 meses que termine el onboarding pueda funcionar con el equipo de una manera mucho más lógica. La estamos haciendo hace relativamente poco, pero está dando muchos resultados. Estoy hablando de una empresa que
obviamente es una empresa, es una sociocracia, es horizontal, es bastante diferente el resto de las empresas, digamos, jerárquicas o verticales, pero que está ocupándose de alguna manera de este déficit de cuestiones cognitivas, como por ejemplo poder leer una consigna. Tan sencillo como eso. Hay gente que te das cuenta en una entrevista que sabe mucho, técnicamente anda re bien, que puede funcionar muy bien, pero le haces una pregunta y tenés que preguntarle 3 veces lo mismo como para que pueda, y no estoy hablando de Asperger, no estoy hablando de autismo, estoy hablando de gente normal que a veces no puede interpretar una consigna. Y era lo mismo que decía esto de, en una entrevista cuando alguien tiene que contar su historia, una historia tiene pasado, presente y futuro, y la gente no la puede articular. Es muy increíble, bueno, sí, yo vengo acá porque quiero hacer esto. Contame tu desarrollo profesional, contame de dónde venís, dónde estás, hacia dónde querés ir, y es muy impresionante ver cómo hay, bueno, todo este miedo por falta de herramientas para poder posicionarse frente a otro, digamos. Al otro como humano directamente, no como una relación de poder. Bueno, surgen un montón de cuestiones y seguro, pero queríamos abrir al público si a alguien se le ocurre preguntarle a alguno de los miembros de esta mesa sobre algún tema particular para extender la conversación a ustedes en lo que les parezca interesante que... ¿Quién se anima? ¿Quién larga? Acá. Buenos días. Escuchándolo con atención, pensaba en mi hijo, adolescente, 16 años, está en 4º año de secundaria. Somos venezolanos. Mi hijo es brillante académicamente y lo digo no con arrogancia, sino sencillamente porque como madre escucho a mi hijo y me dice, Ma, estábamos hablando los compañeros de clase, pensando si la forma como estamos aprendiendo es la ideal. Las clases suelen ser rutinarias, no hay apoyo de la tecnología, son cantidades de textos que hay que leer mucho. Queríamos proponer nuevas metodologías, que hagáramos algo más ágil y bueno, estábamos todos pensando en eso. Si tú cuando me cuentas de estos eventos que vas y la tecnología y todo avanza, porque en la escuela todo es como lento. ¿A quién le haces la pregunta? No se las hago, solo se los planteo más que pregunta, porque no sé si está en sus manos responderme. El planteamiento apunta a cómo articular la educación secundaria para abrirle ese espectro a los jóvenes, para que se interesen, digamos, por una cantidad de cosas, porque ellos ya lo están demandando. Y probablemente al no encontrarlo en el aula, lo encuentran en los teléfonos, en los dispositivos. Entonces, un poco esa reflexión, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien contesta? ¿Quién le pone cascabel al gato? Para los universitarios, en realidad, mi pregunta es si existe o va a existir algún sistema, y para la ORT seguramente, de articulación o puntaje de créditos como similar al sistema australiano. Si ven viable que estos módulos de educación continua se puedan transformar en créditos para llegar a una carrera de grado. No, yo soy un convencido de que el sistema tiene que articular y que los conocimientos validados a los distintos niveles tienen que ser reconocidos. De hecho, los mecanismos de crédito dentro de la universidad son bastante normales con el tema de las optativas, cómo hacemos para que una PPS en una empresa valga por una cursada cuatrimestral, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que para poder validar estudios de terciarios, realmente hay que ponerse de acuerdo entre los sistemas respecto de los contenidos y las competencias que se desarrollan en los niveles. Cuando lo intentamos a nivel de la provincia de Buenos Aires fue muy difícil, porque son titulaciones de 3, 4 años, pero que te es difícil ver, olvídate de los títulos de las materias y de los contenidos técnicos, ¿qué competencia desarrolló el individuo en esos 3 o 4 años? En la medida que las universidades empezaron a acreditar con CONIAU, se fue haciendo más difícil porque de alguna manera están teniendo que certificar el proceso hacia abajo. Entonces la universidad apenas llega con el proceso interno, entonces si además los tenemos que acompañar en los procesos,
se pone más complejo, ¿no? Solo agrego esto, todo depende de la decisión política, porque a través de CONIAU y el Ministerio de Educación, cuando quisieron aprobar las carreras de enfermería, reconociendo los trabajos de los terciarios de enfermería y darle las titulaciones de licenciatura a un empalme, automáticamente lo hicieron. Bueno, por eso coincido en esto, creo que esto está bueno que ocurre, ¿no? Sumando un poco la reflexión de la madre respecto a su hijo, ¿no? Me hace acordar a ese video viralizado que se levanta una persona después de coma de 30 años y se encuentra todo el mundo cambiado, excepto el aula, que es exactamente igual a un pizarrón, una persona dando clase, ¿no? O sea, en realidad está pasando eso, y realmente yo de alguna forma celebro que en este caso, y estas son creo las tensiones y las dicotomías que tenemos que empezar a abandonar, ¿no? Si flexibilizarme a la demanda laboral y del mercado y la revolución 4.0 es un hecho, entonces si sumarme a eso es, no quiero usar esta palabra, no la voy a usar, pero sería como entregarme al mercado y que el mercado hace de la educación lo que quiere y cómo puede ser que los mercados definan la formación. Digo, creo que tenemos la capacidad intelectual e institucionales como para poder acompañar la demanda de mercado y encauzarla en una buena formación, ¿no? Que esto que el mercado demande y da la respuesta a demanda no es me entregué al mercado. O sea, poder satisfacer una demanda de mercado es me entregué y perdí todos los valores de formación académica. Entonces, digo, esto nos obliga a repensarnos a nosotros como formación y me parece que lo que dice la señora respecto al hijo es así, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, si después forma Google o Amazon y los pibes se conectan a la mañana y salen formados y mañana Android me manda un chip, ¿qué vamos a estar discutiendo? Entonces digo, tenemos todavía posibilidad de encauzarnos en esto y sacar y entrar y animarnos a debatir como todos los temas que hoy atraviesan a la sociedad, animarnos a debatir realmente si esto es entregarnos al mercado y la única manera de pensar la formación es la que conocemos hasta ahora. Lo que sí creo fervientemente que es esto de aclarar un poco la pirámide y la necesidad de articular, y este sistema de puntos sería ideal, pero tiene que haber voluntad y políticas públicas, ¿no? Blas, si te parece, tenemos 2 o 3 consultas más. Las consolidamos todas. Dale, por favor. Y después seguimos con los comentarios de los panelistas, ¿te parece? Dale. Sí, ya tenemos que cerrar. Sí, lo mío no iba a ser rápido, pero bueno. Siguiendo con lo que comentó el compañero de la ORT, yo estoy viendo en estos últimos años una tendencia muy importante, sobre todo de parte de la CESI y de muchas de las empresas y lamentablemente de varias de las universidades, en la intención más de generar recursos humanos que de generar conocimiento. No veo la misma enjundia por parte ni de las empresas ni de las universidades en por lo menos apartar una cierta cantidad de energía, para decirlo metafóricamente, hacia la generación de conocimiento y no solo de mano de obra. Gracias. ¿Estamos en segundo, Blas? Sí. Cortita del pie. La articulación entre las carreras de ingenierías tradicionales con las de sistemas. Yo soy ingeniero químico y programador. Me hubiera gustado que durante la carrera haya introducción al pensamiento computacional, porque más allá de que la matemática te la da, digo, desde un punto de vista más estratégico para la formación de ingenieros mecánicos, industriales, etc. Así que nada, digamos, cortita esa. Gracias. Sí, en realidad cuando yo me refería a Python, en realidad lo que es algo como dice Tito, nos estamos refiriendo al pensamiento computacional en todas estas carreras. Hoy Python es una circunstancia, digamos, ¿no? Puede ser cualquier otro lenguaje, es independiente. Nosotros lo que sí, como somos facultad de ingeniería, lo que sí tenemos que dar herramientas, y hoy esa herramienta es el lenguaje, pero la idea sí es, como dijo Tito, el pensamiento computacional. Con respecto a lo que dice Ricardo, Ricardo, ¿no? Te veo bien, entonces, un gusto. Con respecto a lo que dice Ricardo, por lo menos en lo que está pasando en la Facultad de Ingeniería, lo que se promueve es no solamente la docencia, y que es la formación de recursos humanos profesionales, sino también la investigación. O sea, en ese caso, sería interesante, y esto lo planteo como un tema también, es que pudiéramos articular con la parte empresaria, digamos, aquellos temas
que nos van a hacer competitivos a las empresas que por razones de esos recursos que le faltan, pudieran hacerse la investigación, pudieran hacerse la universidad, es decir, I+D. Y ahí está esa generación de conocimiento genuina, esa generación de conocimiento virtuoso. Entonces, con los recursos de las empresas, ustedes saben que a veces la universidad cuenta con pocos recursos, digamos, pero de todas maneras podríamos pensar en una relación win-win en donde la investigación y desarrollo puede hacerse en proyectos que haga la facultad, pero a requerimiento de las empresas. Y entonces ahí sí se genera conocimiento. Bueno, ya nos excedimos 5 minutos del tiempo del panel. Les agradezco muchísimo habernos acompañado y la idea de esta invitación es de continuar desde la Comisión de Talento de CESI. Promovemos este diálogo y nos interesa mucho seguirlo y afianzarlo porque en definitiva lo que está en juego potencialmente es la capacidad de todo un ecosistema en producir muchísimo más trabajo que lo que hoy producimos, muchísimo más riqueza de la que hoy producimos y eso a favor de nuestra sociedad, de nuestro país. Así que es una invitación muy desafiante y muy interesante y muy entretenida además. Muchas gracias a todos.